cierto, la tipografía es un arte, una forma de acercamiento que es útil al expresar con diferentes formas de letras y dibujos, distintas sensaciones, estilos y creencias. Es una fuente de comunicación que va siendo modificada según el paso y desarrollo de la ciencia. Comenzando entonces en el periodo gótico, allí la escritura deja de ser espontánea, convirtiéndose en rígida y pesada con una entonación vertical muy marcada. Al mismo tiempo se buscaba la economía del papel, es decir, ahorrar espacio para contener más caracteres, lo que implicaba contraer las letras e inclusive utilizar abreviaturas. La punta de la pluma se cortó de forma oblicua a la izquierda, lo que da como resultado que los trazos horizontales y verticales fueran de trazo grueso y los oblicuos finos y tenues. Algunos tipos de fuentes son Lucida Blackletter, Blackboard y Fracture. Con la escritura gótica coexistió en el siglo XV la tipografía humanista, cuna del movimiento renacentista, como reacción contra la escritura gótica y la influencia de los ideales de las antiguas Roma y Grecia. Se pretendía recuperar la sencillez y la armonía de la Carolina. Calibri, creada por Lucas de Groot en 2005, por encargo para Microsoft. Gill Sans, creada por Eric Gill en 1931. A mediados de la década de 1450, Johannes Gutenberg había perfeccionado un sistema de impresión de tipo móvil que utilizó para crear lo que se convirtió en el libro más famoso del mundo, la traducción al latín de la Biblia. Siguiendo con el periodo barroco, este fue denominado como de transición. La tipografía de esta época se destaca por un acentuado juego de ejes y contrastes irregulares, que impregnan el texto de gran viveza. Los tipos se destacan por los brillantes colores y formas redondeadas. Ahora bien, el clasicismo abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la Grecia clásica. En el cambio de siglo, conocido como el historicismo, se hacen adaptaciones del pasado teniendo entonces textos centrados y alfabetos excesivamente decorados, sombreados e incluso aparecen en 3 dimensiones, letras e ilustraciones. En cuanto a las vanguardias, comenzamos con el futurismo. Aquí, los escritores, pintores, diseñadores y tipógrafos buscaban nuevos modos de expresión, suponiendo entonces una ruptura en las formas tradicionales explicadas anteriormente. De este periodo vale la pena resaltar a Filippo Tommaso Marinetti, quien fue un líder y emprendedor del movimiento. Aquí, el tipo y las letras se convierten en elementos autónomos de diseño empleados de forma libre. Siguiendo entonces con el recorrido de la tipografía, el tipo marcado en el dadaísmo que empieza en 1917 y sus ideas gráficas iban dirigidas a expresar la ira contra la guerra. El diseño de la tipografía de esta época era más que nada experimental. Luego, el expresionismo en los siglos XIX y primeros del XX es marcado por la manifestación de los sentimientos y emociones del autor. Es importante el desarrollo de los libros, revistas o pósters en esta época. Es aquí cuando se hablaba del pop art y su influencia en una generación que alude a lo masivo y a lo comercial. Dejándonos un poco más a la actualidad, hablamos de la revolución digital, de la llegada del Apple Macintosh en 1984. Los cambios y desarrollos que han partido de esa fecha son inimaginables. Hablamos de una industria gráfica establecida que se adapta a una nueva era. Una era de tecnología que crea tipos para cualquier persona. Vivimos en una era donde cada persona tiene la capacidad de crear contenido y divulgarlo. Ya es decisión propia ser un productor o vivir de lo que otros producen.